En este video vamos a resolver este ejercicio que dice: en la siguiente figura el triángulo es equilátero y sus lados miden 4 centímetros. D, E y F son los puntos medios de los lados del triángulo. ¿Cuánto mide el área de la región sombreada? Entonces, en este problema nos piden hallar esta área sombreada. Sin embargo, esta figura, esta forma gris, no es ninguna figura conocida como que sepamos la fórmula para calcular el área. No es ningún triángulo, ningún cuadrado, no es un círculo. Entonces no podemos calcular el área directamente como con alguna ecuación, sino que tenemos que usar figuras que ya conocemos para poder intentar hallar esta área. Entonces, bueno, podemos notar que aquí tenemos un triángulo equilátero. Y sabemos que el área de un triángulo equilátero es igual a raíz de 3 por el lado al cuadrado entre 4. Este es el área de un triángulo equilátero. Ahora, esta área gris la podríamos obtener si calculamos toda el área del triángulo y si a toda esa área le restamos estas partes blancas de acá, esta y esta. Si al área total le quitamos estas partes, lo único que nos va a quedar es el área de esta parte sombreada. Entonces, el área del triángulo la podemos calcular con esta fórmula. Pero, ¿cómo podríamos calcular el área de cada una de estas partes? O del área de toda esta área blanca total. Entonces, si observamos cada una de estas secciones, por ejemplo, esta sección es como un trozo de círculo. Es decir, si yo tuviera un círculo, podemos ver que, por ejemplo, esta sección de acá, si este es el centro del círculo, sería algo como esto. Luego, esta otra sección de acá vendría a ser algo como esto. Y esta otra sección de acá arriba sería algo como esto. Además, sabemos que, como es un triángulo equilátero, todos sus ángulos internos miden igual y miden 60 grados cada uno. Es decir, este ángulo mide 60 grados, este ángulo mide 60 grados y este ángulo mide 60 grados. Estos ángulos serían, como decir, este de acá y este de acá. Cada uno de estos ángulos va a medir 60. Entonces, si tomamos cada uno de estos y los ponemos uno a la par del otro, de esta forma, por ejemplo, esta sección de acá, la voy a dibujar acá. Después, esta sección de acá, la voy a dibujar a la par, hacia arriba, como si invirtiera esto hacia arriba, como si fuera esta parte de acá, que vendría a ser algo así. Y finalmente, esta otra sección, la colocamos aquí a la par. Y nos va a quedar algo así. Entonces, observemos que aquí tenemos estas tres secciones juntas. Y si pudiéramos calcular el área de toda esta figura, entonces sabríamos el área de todas estas partes blancas en conjunto. Entonces, sabemos que cada uno de estos ángulos mide 60 grados. Es decir, aquí hay 60 grados. Aquí hay 60 grados.
y aquí hay 60 grados. Entonces, si sumamos todos estos ángulos de acá, 60 más 60 es 120 y 120 más 60 es 180. Entonces, todo esto mide 180 grados. Recordemos que un círculo completo mide 360 grados y esto mide 180, que es la mitad de 360. Eso quiere decir que si yo junto estas tres figuras, estas tres secciones de acá, y las junto una a la par de la otra, lo que se forma es un semicírculo. Se nos formaría un semicírculo al unir cada una de estas partes. Entonces, sabemos que el área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado. Por lo tanto, el área de un semicírculo va a ser igual a la mitad de esa área de un círculo completo. Es decir, pi r cuadrado entre 2. Entonces, con esta fórmula podríamos calcular el área de este semicírculo, que este semicírculo serían las tres secciones blancas estas juntas, todas en una sola figura. Ahora, para calcular el área de este semicírculo necesitamos el radio. Entonces, ¿cuál sería el radio de este semicírculo? Sería esto de acá. Vean que esto de acá, si lo vemos acá en la figura original, sería como decir esta parte de acá. ¿Sí? Suponiendo que esta sección es esta, si vemos el radio de este semicírculo, que es desde el centro hasta la orilla, sería como decir este lado de acá. Y vemos que esto está aquí en el punto F. Y en el enunciado nos dice que F es el punto medio de este lado. E, D y F son los puntos medios de cada lado. En este caso F es el punto medio de este lado. Y como cada lado mide 4 centímetros, si F está en la mitad, eso quiere decir que esta sección de acá mide 2. Entonces, como esto mide 2, eso quiere decir que el radio de este semicírculo es 2. Así, como ya conocemos el radio, podemos calcular el área del semicírculo y además conocemos el lado del triángulo. Entonces también podemos calcular el área del triángulo. Entonces, si calculamos el área del triángulo completa y le restamos el área del semicírculo, que sería restarle estas tres secciones blancas, lo que nos va a quedar es el área gris solamente. Entonces, eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, necesitamos el área del triángulo y a eso le tenemos que restar el área del semicírculo. Entonces, esto sería el área del triángulo es raíz de 3 por el lado al cuadrado, que en este caso el lado es 4. Entonces, 4 al cuadrado entre 4 menos el área del semicírculo. Sería pi por r al cuadrado, que habíamos visto que r era 2 por esto de acá. Entonces, pi por 2 al cuadrado entre 2. Por lo tanto, el área del triángulo menos el área del semicírculo va a ser igual a raíz de 3, 4 al cuadrado es 16, entre 4 menos pi
por 2 al cuadrado, que es 4, entre 2. Y esto es lo mismo que aquí podemos simplificar. 16 entre 4 es 4. Entonces va a quedar raíz de 3 por 4. Menos 4 entre 2 es 2. Entonces nos queda 2pi. Finalmente, entonces esto, bueno, lo podemos acomodar. El área del triángulo menos el área del semicírculo sería 4 raíz de 3 menos 2pi. Y el área del triángulo menos el área del semicírculo, que eran estas tres secciones juntas, las tres secciones blancas, nos va a dar entonces finalmente el área de la sección sombreada, que sería 4 raíz de 3 menos 2pi. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción A, 4 raíz de 3 menos 2pi centímetros cuadrados.